Función exponencial. Al trabajar la función exponencial, recordamos que esta es toda expresión de la forma y igual a la x. Recordamos entonces que la función es exponencial porque la variable independiente x se presenta haciendo las veces de exponente, haciendo parte del exponente de la función. A es la base de la función, es una constante mayor que 0, es decir, positiva, y además esta base debe ser diferente de 1, porque 1 elevado a cualquier valor real siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, tendríamos, si la A es igual a 1, se tendría una función constante. Generalmente, al trabajar la función exponencial, se pide encontrar el dominio de la función, el rango de la función, la ecuación de la asíntota horizontal, los interceptos o puntos de corte de la gráfica de la función y finalmente un bosquejo de la gráfica de la función. Vamos a hacer entonces un análisis básico para la función y igual a f de x, y igual a f de x igual a 2 elevado a la 1 menos x más 3. Al encontrar y leer la función y igual a f de x igual a 2 elevado a la 1 menos x más 3, nos llama la atención el exponente de 2, 1 menos x. Identificamos entonces que tenemos una función exponencial, como decíamos antes, porque la x la encontramos haciendo parte de el exponente de la base 2. En el análisis de la función, estamos invitados a recordar qué tipo de función exponencial tenemos. Es decir, podemos partir de la función tradicional o básica y igual a 2 a la x. Cuando tenemos y igual a 2 a la x, encontramos que la función es creciente. O sea, si la base de la función a es mayor que 1, sabemos entonces que la función crece. La función es creciente. Por lo tanto, en esta situación a, si y es igual a 2 a la x, tendríamos una función creciente, la cual podríamos bosquejar rápidamente y sería con este comportamiento. Una función creciente con un intercepto en el punto de coordenadas 0,1. El punto A de coordenadas 0,1.
y una asíntota horizontal que sería el eje de las X. Si avanzamos un poco, observamos Y igual a 2 a la menos X. Importante entender y aclarar que en la situación Y igual a 2 a la menos X, la gráfica de la función ya no tiene el mismo comportamiento de la situación A. Se conservan, la asíntota horizontal no cambia, sigue siendo el eje de las X. Se conserva el intercepto, pero es importante entender y distinguir que el sentido de la curva ya no es creciente, sino que se torna decreciente. O sea, la curva se refleja con respecto al eje de la Y. Pero el intercepto con el eje del mismo sigue siendo el mismo punto A. Y la asíntota horizontal sigue siendo el eje de las X. Miremos entonces qué pasa cuando estamos en una situación más avanzada. Vamos a mirar qué pasa cuando tenemos Y igual a 2 elevado a la 1 menos X. Sería la situación C. Si estamos en la situación C, igual a 2 a la 1 menos X, 1 menos X. Si recordamos las propiedades de potenciación, X a la A más B es igual a tener X a la A por X a la B. Significa entonces que cuando tenemos 2 a la 1 menos X, es semejante a tener Y igual a 2 veces 2 a la menos X. 2 veces 2 a la menos X. Si tenemos Y igual a 2 por 2 a la menos X, significa entonces que el intercepto con el eje de la Y va a cambiar. Ya no va a ser el punto A de coordenada 0,1, este va a cambiar. Y cuando X vale 0, el intercepto va a ser el punto B 0,2. Pero la gráfica tendría un comportamiento semejante. O sea, solo cambia el intercepto, la asíntota horizontal se mantiene, sigue siendo el eje de las X. Pero cambia, repito, el intercepto. La curva sigue con el mismo sentido, decreciendo, pero ya el intercepto es el punto B de coordenadas 0,2. Ya las coordenadas no son 0,1, ¿sí? Como en el punto A, sino que son 0,2. Significa que eso nos ayuda a llegar a una situación del análisis final de la gráfica de la función y de toda la función Y igual a 2 a la 1 menos X más 3. Empezamos entonces el análisis con el dominio. ¿Por qué con el dominio? Porque es lo más fácil. ¿Por qué es lo más fácil? Porque el dominio de la función exponencial es todos los reales. Todos los reales. Entonces, como el dominio de la función exponencial es todos los reales por definición, empezamos a responder con lo más fácil, el dominio, todos los reales. Paso siguiente. Buscamos el valor de la asíntota horizontal. Asíntota horizontal. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota horizontal? Y miramos.
Como en la función y igual a 2 a la 1 menos x, entre comillas le estamos agregando el término más 3. Este más 3 significa que la gráfica que estábamos analizando en la situación C la debemos subir 3 unidades. Al subir esas 3 unidades, entonces lo primero que cambia es que se sube 3 unidades la asíntota horizontal. Ya la asíntota horizontal no va a ser entonces el eje de las X, la recta Y igual a 0, sino que se convierte en la recta Y igual a 3. Conocido el valor entonces de la asíntota horizontal, la recta Y igual a 3, como sabemos cuál es el sentido de la curva, podemos hablar del rango de la función. Rango de la función. Conocido el valor de la asíntota horizontal, podemos afirmar entonces que el rango, que lo miramos de abajo hacia arriba, es el intervalo abierto de 3 hasta el infinito abierto. Tenemos entonces el dominio, la asíntota horizontal, el rango, y vamos a hablar de los interceptos. En este caso, vamos a mirar que al calcular los interceptos, pues solamente vamos a encontrar intercepto con el eje vertical, con el eje de la Y. Analizamos y empezamos por este porque es el más fácil. ¿Por qué se dice que el intercepto con el eje de la Y es el más sencillo? Porque sabemos que este se hace, siempre se anula haciendo X igual a 0 en la función dada. ¿Para qué lo hacemos? Anulamos la variable independiente para encontrar el valor de Y. Tomamos entonces la función Y igual a 2 elevado a la 1 menos X más 3. Si hacemos X igual a 0, nos queda entonces Y igual a 2 a la 1 menos 0 más 3. 1 menos 0 es igual a 1. Por lo tanto, Y es igual a 2 a la 1, que es 2, más 3. Entonces encontramos Y igual a 5. Eso significa que podemos decir que hemos encontrado las coordenadas del intercepto o punto de corte con el eje de la Y de la función, el cual podemos llamar el punto C cuando la X vale 0, la Y vale 5, 0,5. Conocida entonces la asíntota horizontal y el intercepto, podemos entonces ir a hacer el análisis del bosquejo de la gráfica. Si miramos entonces, de acuerdo al comportamiento, la curva no corta el eje de las X. Recordemos que para confirmarlo analíticamente, intercepto con el eje de las X, el proceso a realizar es anular la variable dependiente, en este caso Y. Si se hace Y igual a 0, esto lo hacemos para resolver la ecuación resultante encontrando el valor o los valores de X. Si hacemos Y igual a 0 en la función, observemos que nos queda entonces
0 igual a 2 a la 1 menos x más 3. Como vimos con el análisis, la curva no va a cortar el eje de las x. De todas maneras, miremos y probemos qué sucede. Tenemos 2 a la 1 menos x más 3 igual a 0. Significa que ese 0 es igual tenerlo al lado izquierdo de la igualdad o al lado derecho. Como nuestro objetivo es despejar x, el 3 que está sumando lo pasamos a restar. Entonces nos queda 2 a la 1 menos x igual a menos 3. Como nuestra variable independiente, nuestra incógnita está haciendo las veces de exponente, tenemos que bajar esa x de allá y para eso podemos sacar logaritmo a ambos lados de la igualdad. Recordemos que este logaritmo puede ser en cualquier base, puede ser un logaritmo decimal. Entonces decimos logaritmo de 2 a la 1 menos x es igual al logaritmo de menos 3. Pero acá encontramos varios detalles importantes para recordar, ¿sí? Cuando tenemos el logaritmo de menos 3, ¿sí? Sacando, repito, logaritmo a ambos lados, vamos a encontrar el logaritmo de 2 a la 1 menos x igual al logaritmo de menos 3. Como el objetivo es bajar el exponente x, lo podemos hacer recordando la propiedad del logaritmo de la potencia. Logaritmo en base a de x a la n es igual a tener entonces n que multiplica al logaritmo en base a de x. Este lo aplicamos entonces esta propiedad en el lado izquierdo de la igualdad y nos queda 1 menos x multiplica al logaritmo de 2 y es igual al logaritmo de menos 3. Pero el detalle es que el logaritmo de menos 3 no existe, no está definido. Si el logaritmo de menos 3 no existe, ¿por qué no existe? Recordemos que el número del logaritmo siempre debe ser mayor que 0. O sea, el logaritmo en base a de x existe si el número del logaritmo de x es mayor que 0, o sea, positivo. Como tenemos que el número del logaritmo de menos 3, el logaritmo de menos 3 no existe, significa que es la explicación para concluir que la gráfica de la función no corta el eje de las x. Se puede concluir, o ya lo hemos analizado. Repito, ¿qué significa? Entonces se concluye que la curva o la gráfica de la función no corta el eje de las x, no corta el eje x. Con este análisis podemos pasar entonces finalmente al bosquejo de la gráfica. Conocido entonces el proceso A, el proceso B y el C, podemos afirmar entonces que con respecto al paso C, el bosquejo de la gráfica cambia muy poco. Ya el intercepto con el eje de la Y no es el punto B 0,2, sino que es el punto C de coordenadas 0,5. Donde podemos empezar entonces trazando el eje vertical, el eje de la Y, ¿sí? Y conocido el valor de la asíntota horizontal,
que es la recta y igual a 3, si este es el eje de las X, esta línea horizontal, podemos pensar entonces 1, 2, 3, ¿sí? Que la asíntota horizontal es una línea horizontal, valga la redundancia, que pasa por el punto donde y es igual a 3. Y la curva intersecta el eje de la y en el punto que hemos llamado el punto C, cuando la X vale 0, la Y vale 5. Y el comportamiento es una curva decreciente, cóncava hacia arriba, la cual trata de cortar la asíntota horizontal y igual a 3. Y tenemos entonces un bosquejo de la gráfica de la función dada. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuiden mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.